Saludos Trekkies, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cosas de Star Trek. Permíteme que lo primero que te pida es que te suscribas al canal si no lo has hecho ya para no perderte nada de nada. Y ahora sí, decirte que junto a Ignasi, el número uno de este canal por derecho propio, vamos a reseñar o a intentar reseñar este libro, esta novela gráfica escrita por George Takei que refleja parte de su infancia. Intro y empezamos. Ignasi, ¿qué tal? Bienvenido otra vez más. Pues muy bien, hoy con un libro debajo del brazo. A ver, enseñémoslo a la vez, enseñémoslo a la vez. ¡Chachán! Venga, hoy venimos a hablar de mi libro, no, de mi libro no, del libro de George Takei. Efecto espejo, ¿eh? O sea, universo espejo, no sé cuál de los dos está en el universo espejo, pero... Bueno, no sé, alguno de los dos estará. Yo lo veo bien, yo lo veo bien. Éramos el enemigo, ¿vale? Novela gráfica, cómic, ¿vale? Publicado por Planeta Cómic, la editorial Planeta Cómic, hace apenas 2-3 semanas. Así que hoy venimos a hablar de este magnífico libro, novela gráfica. Empezamos explicando, no sé, técnicamente cómo es, o de qué va, o cómo quieres empezar. Porque hay chicha por todos lados. Sí, es un libro que nos explica un poco la vida de George Takei, pero concentrándose concretamente en su infancia, porque vivió una infancia particularmente diferente y muy difícil y quizá desconocida por muchos, yo mismo incluido. No sabía la historia que se nos narra en este cómic barra novela gráfica. Uh, y me he quedado muchas veces con la piel de gallina delante de lo que estaba leyendo, y no solamente por lo que explica la historia, sino por cómo se escondió, se ocultó, y aún hoy en día es muy difícil encontrar sitios donde te expliquen esto, campos de concentración que hicieron los americanos de 120.000 personas que eran de origen japonés, no japoneses, porque muchos de ellos ya eran americanos. Aquí encarcelaron en estos campos agentes de segunda y tercera generaciones incluso. Exacto. Esto ocurrió en el 1941 cuando Pearl Harbor, la base naval de Pearl Harbor en Hawái, fue atacada por los japoneses, entrando así en la Segunda Guerra Mundial. Pues desde el 91, desde el 41 hasta el 45, 1945, hace apenas 65, 70 años, aquí a la vuelta de la esquina, 120.000 estadounidenses de ascendencia japonesa, como decías tú, primera, segunda, incluso hasta tercera generación, fueron encerrados por si acaso, ¿vale? Por si acaso, llamados el Enemy Alien, enemigos en extranjeros en territorio nacional. Y no fue hasta mucho más tarde, ¿vale?, que el presidente Ronald Reagan pidió excusas o pidió disculpas públicamente por esta infamia ocurrida en Estados Unidos. Pero aún así hay películas, hay... Yo dudo que esto se explique en los colegios americanos, fíjate lo que te digo. Sí, bueno, es una de las cosas positivas que ha hecho este libro, este cómic, que es que llegue a las escuelas, llegue a las bibliotecas. De hecho, George Takei, no es un prólogo, es un epílogo hacia el final del libro que él mismo escribe, pues explica eso, ¿no? Que este cómic ha llegado a muchas escuelas. En bibliotecas se ha hecho mucho trabajo didáctico, hay una guía para profesores para que esta historia se cuente qué pasó, y es lo que hemos contado muchas veces o lo que ya se sabe, es decir, se aprende de los errores. Si olvidamos la historia, volveremos a repetirla, que es un poco, a veces este efecto está pasando aquí. George Takei dice, pasó esta historia, pero ahora está pasando esto con el presidente Trump, porque esto estuvo hecho durante el mandato de Sí. Trump, ¿no? Y nos hace el recordatorio importante que es la historia de que no olvidemos determinados hechos, como los que pasa aquí. Exacto, el libro pondremos unas imágenes mucho más detalles. Es una novela gráfica en dibujo en blanco y negro que recuerda un poco el estilo manga, pero que no es manga. Hay un concepto técnico, ¿no, Ignasi? Que tú te lo sabes. Sí, se dice cómic de línea blanca, que es tipo Tintín, ese tipo de línea clara, perdón, tipo Tintín, tipo, pues que no hay mucho trabajo o sea, que todo es muy claro.
por eso se llama de línea Sí. clara. Pero no deja de tener ese patrón, ese patrón manga de puntos o de rayitas, de no sé qué, para acabar de Sí, pintar, entre comillas, un poco todas está, las escenas. está hecho premeditadamente. Sí, Aquí sí, la sí. verdad es que a mí me ha encantado el dibujo, ¿eh? Estoy enamorado del dibujo. Yo creo Es que es que la simple, dibujante... es un dibujo simple, pero al final cada viñeta tiene su vidilla, ¿eh? Porque los ojos brillantitos de los niños o la cara de tristeza, realmente empatizas mucho con la imagen. Sí, sí, es Hablemos de Harmony, de los Harmony cuatro Becker, la autores. dibujante. Repite, por favor. Harmony Becker. Súper jovencísima, ¿eh? Sí, sí, pero si buscáis algunos cómics que está haciendo ahora también, veréis que se parecen también al de este, que a todo color son también Sí. una brutalidad. Pues Harmony Becker, la artista e ilustradora, el guión es historia original de George Takei porque su niñez, su infancia vivió esto, lo está explicando en primera persona. El niño que nos habla es George Takei de joven, y el resto de los guionistas son, para echarle una mano, más que nada a nivel técnico, Justin Heisinger, que es director editorial de novelas gráficas y las colecciones de IDW Editorial, esta editorial americana que nos trae grandes cosas como cómics de 24, Star Trek, Regreso al Futuro, Cazafantasmas, Doctor Who, etcétera, etcétera. Y este editor decidió voluntariamente alejarse un poco de la fantasía y quedarse un poquito de editor jefe de estas cosas más históricas, más humanistas, ¿vale? Entonces, gran figura reconocida en el mundo del cómic en IDW. Y también tenemos a Steven Scott, también ayudando en el tema de guionistas, que yo no lo conocía, pero Ignasi, dices tú que has estado investigando y que tiene su bagaje. Sí, sí tiene bagaje no tanto como guionista, pero sí haciendo cómics. Son aquellas personas que están detrás del mundo del cómic, que su nombre no es muy conocido, pero que así aquí sí que ha aportado y ha dado ese conocimiento. Josh Takei, que es quien ha aportado la historia, de pues estas viñetas deben ser así, esto debe ser asá, para que funcione la narración, y entre todos ellos han hecho este guión que luego la dibujante pues ha puesto para que todos lo veamos, ¿no? Y supongo que también entre todos han hecho los diálogos, que también es parte importante del propio cómic. Exacto. Josh Takei, ¿vale? Más conocido como Teniente Hikaru Sulu en el puente del Enterprise original de la serie clásica, Capitán Sulu en Star Trek 6 al mando del Excelsior. Bueno, gran actor, pero gran persona, pero más gran persona, porque todos sabéis que es así, es un activista político, es un activista de derechos humanos, de los derechos LGTBI, que está casado, dijo recientemente, hace poco, no recuerdo cuándo exactamente, pero relativamente poco, que era gay y está casado con un matrimonio homosexual. Y aquí sale, es su marido, sí, aquí sí, sale sí, en dibujado. plan, y que siempre está al pie del cañón, ¿vale? Ha sido, pues mira, por ejemplo, en la biografía dicen que fue secretario de Asuntos Culturales de la Liga de Ciudadanos Japoneses Americanos, secretario emérito y administrador del Museo Nacional de los Japoneses Americanos en Los Ángeles. Ha estado muy involucrado con este tipo de cosas, incluso en la novela gráfica habla de que cuando empezó a estudiar para actor, hicieron una obra de teatro / musical hablando de esto, ¿vale? A mediados de los 50-60, y aún a día de hoy sigue hablando de esto, ¿vale? Bien en este cómic o en todas las charlas que hace, porque el cómic me gusta mucho porque el punto inicial del cómic es él, en el 2014, en unas charlas TED en Kioto, en Japón, hablando precisamente de esto, ¿no? Entonces empieza Sí. él de mayor hablando, sí, quizás me reconozcan por Star Trek, pero les voy a hablar de mi infancia, ¿no? Y empieza a explicar todo lo que leemos en este cómic. Sí, pero tampoco, o sea, el libro, ese cómic tiene una narrativa curiosa, porque no solamente yo empiezo aquí y ahora te voy a explicar lo que pasó, No. sino que entre ese pasado que te va contando a través de esta charla TED, vamos viendo otros episodios que suceden más adelante en el tiempo. Es decir, de hecho, el cómic empieza no con la TED Talk, sino como se llevan a su familia de su casa y se los llevan para el campo de concentración. A partir de aquí pasamos a la TED Talk y sí que vamos viendo cómo se desarrolla la acción en esos campos de concentración, que primero van a uno y luego van a otro más duro. Y durante todos estos fragmentos también vamos haciendo saltos a otros momentos del tiempo, De su vida. recordando futuras conversaciones
con su padre que tienen que ver con ese momento de la infancia que en ese momento se está relatando. O sea, el cómic, y lo hace de una manera muy orgánica, ¿eh? Es muy fácil pasar de un sitio al otro y, o sea, que no te pierdes. Tampoco son tantos los saltos que hay, No, pero pero alguno hay. Y también vemos el politiqueo o sea, lo que pasa en los campos, cómo eso se hace en los despachos de los políticos de esos Estados Unidos presididos por Roosevelt en ese momento. sí. El libro habla de eso, de nombres propios, porque es historia, no se trata de señalar a una persona y acusarlo de lo que sea. Explica lo que estás comentando tú, Ignasi, cómo se llevó esto al Senado, cómo se llevó esto a las calles, cómo la gente dio su opinión y cómo todo esto ocurrió en la calle y en los despachos y en los campos de concentración. Y nombres propios en la parte mala de la historia y nombres propios también en la parte buena de la historia, de abogados que cuando esto estaba a punto de acabar y también sufrieron una serie de injusticias, de deportaciones y similar, también personas que abanderaron esta lucha para representar a estas personas indefensas que firmaron papeles y hicieron declaraciones casi a punta de pistola obligados para defenderlos de forma gratuita, bueno, así representando a miles de personas de una sola atacada en juzgados. Sí, a mí lo que me sorprendió es que el gobierno en un momento vemos como aprueba una ley para que estos ciudadanos, que son ciudadanos norteamericanos que han nacido allí, puedan renunciar a su nacionalidad para que así el gobierno americano no pueda hacer nada con ellos porque son ciudadanos japoneses que dependen del emperador. Pero entonces, muchos de ellos acaban firmando eso para proteger a su familia, pero en realidad están renunciando a sus derechos de una forma absolutamente... es la pregunta test con trampa, porque al final estoy diciendo, sí, soy un japonés infiltrado en territorio enemigo. Es decir, si respondes sí, malo. Si respondas no, malo. Y si no respondes también malo, porque al final también tenían más castigos, ¿no? Entonces es la pregunta trampa. Entonces, sí, tú di que renuncias a Estados Unidos, serás japonés, te mandaremos a Japón, pero haciendo eso también estás demostrando que realmente eras un espía, ¿no? Y que realmente encerrándote estamos haciendo bien. No sé, es todo muy psicodélico e insisto, no se explica lo suficiente. Ignasi, yo creo que tú has aprendido del tema este, que insisto, pasó hace 65 70 años en Estados Unidos, con este cómic. Sí, yo no sabía nada de esta historia. Cuando estábamos hablando de llevar este cómic aquí y hablar de él, tú me dijiste, sí, pero hay una serie de televisión que ya se hablaba de eso. Y dices, ostras, a ver, ¿cuál es que yo no la he visto? Exacto, en AMC tenemos la serie de Terror. La primera temporada habla de un barco llamado Terror que hizo un viaje a descubrir rutas por el Polo Norte, etcétera, que hay un componente sobrenatural, terrorífico, porque si no la historia de fantasía no tendría ningún sentido, pero la segunda temporada de la serie de Terror, que se subtitula Infamia, y es un nombre que le viene muy a pelo, habla precisamente de esto, de los campos de concentración, de los japoneses encerrados. Hay el punto de fantasía de un ente sobrenatural, un yokai japonés que atormenta a los vivos, etcétera, etcétera, pero pasa en un campamento de este tipo, y parte de lo que se ve en el cómic de soldados jóvenes japoneses reclutados, enviados a la guerra, o estos papeles que tienen que renunciar, estas preguntas trampa, estos formularios, se ve perfectamente. George Takei sale como actor interpretando a un japonés anciano, y también está acreditado como consultor de todo realmente lo que pasaba, de cómo recrear esta historia para que fuera lo más fidedigna. Y yo lo conocí, eso, viendo esta serie hace pues año y medio, 2. Sí, sí. No, para mí ha sido la primera vez. Yo desconocía de esta historia y es verdad que no lo hemos visto en ninguna película. Luego lo entiendes, ¿no? Que Estados Unidos pues se avergüenza absolutamente porque va en contra de lo que son los valores democráticos del país. De hecho, el propio padre de George Takei defiende a los Estados Unidos diciendo son estos políticos que hay ahora que se están equivocando, pero los valores del país son buenos, no pongamos en duda eso. Entonces, una persona que se encuentra en esta situación es súper valiente mantener esta manera de pensar cuando lo más fácil es lo que hacen algunos, ¿no? Los Estados Unidos no nos quieren, vayámonos, o sea, poner los valores por delante de cualquier cosa, ¿no? Y esto lo vemos en el cómic y de hecho también vemos alguna conversación más adelante en el futuro de George Takei ya adolescente recriminándole a su padre pues determinadas acciones que luego es el propio hijo de más mayor
que entiende lo que hizo su padre y que hizo todo Sí, lo que sí. pudo para... No haberse revelado, ¿no? Le tiraba en casa. ¿Cómo no luchasteis más? Digo, perdona, si hicimos todo lo que pudimos y se ve precisamente a su padre haciendo todo lo que buenamente puede para mantenerlos a salvos y para representar la comunidad. Que muchos de los valores que le vienen de lucha activa le viene precisamente de su padre, ¿no? De defender, en Mm. plan, oye, nosotros somos los primeros que tenemos que defender a los demás y poco a poco los demás darse cuenta que eso. Hay una escena muy graciosa que en este momento de reparación histórica de la administración, invitan a George Takei como representante bueno, del Museo Japonés en territorio estadounidense que hemos comentado antes, lo invitan a una especie de casa monumento dedicado a Roosevelt, al presidente Roosevelt, y él diciéndole a todo el auditorio, en plan, viniendo hacia aquí a hablar de este tema, he pensado que estoy yendo a la casa de la persona que me encerró. Sí, sí. Y vemos también estos flashbacks que decías con su padre, en plan, no, pero es que el presidente Roosevelt nos sacó de una depresión, volvió a levantar el país, etcétera, 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 ¿no? Sí, eso es como el momento que la mujer de Roosevelt va a visitar esa organización que ha hecho su padre y va en visita de cortesía. Bueno, no quiero explicarlo, ¿no? Pero claro, la reacción del padre ante esto, pues es una, y la del propio George Takei, que ya es un adolescente en ese momento, es otra bastante Completamente diferente, distinta. ¿no? Es ese cambio generacional que ya ha sucedido, porque claro, no olvidemos que esta historia está explicada desde el punto de vista de George Takei, desde el punto de vista de un niño con el que tú te metes en su piel y muchas veces, pues, él no acaba de entender exactamente qué es lo que está pasando. Un día de la noche a la mañana están viviendo en cuadras para caballos que hacen de campos de concentración, luego ya en pabellones, cuando construyen estos campos de concentración, que algunos son, pues, digamos, más amables, otros tienen unas condiciones bastante más Estrictas. inhumanas. Entonces te vas encontrando un poco la diferente casuística y cómo intenta procesarlo él, que es un niño que no sé, de 7, 8 años Sí, sí, aproximadamente. sí, eso es. Era el mayor De de tres tres. hermanos, que quizás es el que lo entendía un poco más, porque los pequeños aún menos. Yo no sé si recuerdas, Ignasi, que te mandé un WhatsApp en plan, bueno, ¿cómo? Ya lo has acabado, a ver cuándo quedamos para grabar, etcétera. Y me preguntaste por dónde vas y te dije, voy por la mitad y no me parece tan duro. Y es lo que acabas de decir tú, nos lo está enseñando desde la vista de un niño de 8 años que para él es una excursión, vacaciones permanentes, tener a otros niños con los que jugar al lado de la casa, vamos al comedor, comemos todos juntos, películas todas las noches, etcétera. Pero cuando empieza él a ser más mayor y sobre todo se nos plantea estos formularios, estas preguntas trampas, vemos cómo reacciona la gente de la calle, los políticos con todo esto que está pasando, y dices, Bueno, pues sí es duro, sí es duro. con la comida que era incomible, los lavabos, que no había intimidad, o sea, es un auténtico, o sea, totalmente inhumano Sí, lo sí. que vivieron esas personas durante esos prácticamente 4 años, ¿no? 4 o 5 años. Sí, salir de casa prácticamente con lo opuesto y volver, cuando salieron de allí, volver a, vamos a donde vivíamos y encontrar que ya no tienes casa, que han hecho Sí, un sí. aparcamiento o han hecho otro bloque de pisos y Bueno, tener es que volver a empezar empezar de cero. desde cero. 120.000 personas, ¿eh? Que se dice pronto. Y bueno, me gusta mucho también los zascas a las administraciones actuales, ¿no? Es decir, cuando salimos de ahí quisimos recuperar la vida en Los Ángeles, porque al principio se nos explica el estilo de vida que tienen allí, el negocio que tienen familiar, etcétera, y que tienen que acabar viviendo en una comunidad de latinoamericanos, porque no los aceptan en ningún lado y no pueden volver a empezar en ningún lado. Sí. Y bueno, también con los latinoamericanos cómo están aceptados ahora, ¿no? Con todo esto de la administración Trump, que también eran deportados y no podía entrar nadie y niños detenidos en cárceles, etcétera. Entonces, no estamos aprendiendo de los horrores. Lo siento mucho. Ojalá algún día sí. Sí, por eso es necesario que existan libros como estos, ¿no? Hay un momento que, claro, la familia cuando tiene que marchar, o sea, claro, están en esos campos que ya no están vigilados porque se ha acabado la guerra, pero que tienen que marchar de allí para ir a otro sitio y tienen que decidir dónde van a vivir. Entonces ellos eran de Los Ángeles, es su hogar de toda su vida, han nacido allí, han crecido allí. Lo normal es que quieran volver allí y las circunstancias son muy difíciles porque es empezar de cero, encontrar trabajo, encontrar un piso, o sea, todo es muy diferente y vemos
los primeros días que vuelven están en un hotel que son de unas condiciones igual o peores que las del campo de concentración, que imagínate cómo debía ser ese hotel. Me hace mucha gracia también porque no sé cuántos años exacto, pero años después de que los dejaran libres y se cerraran estos campos, se ve también en alguna viñeta lavabos o fuentes para blancos y negros. Es decir, acabamos de salir de un desastre racista, entre comillas, a volvernos a meter en otro, ¿no? Entonces, Sí, también bueno, es interesante. aquí es un poco cuando sale la figura del doctor Martin Luther King, ¿no? Correcto, sí. Hablando del sueño americano, ese discurso que todos conocemos, ¿no? Que al final, bueno, está hablando de la población afroamericana, pero está hablando de cualquier discriminación racial que pueda existir. De hecho, pues el mismo Luther King se pone, me parece, en contacto con George Takei también, a raíz de esa obra de teatro que explicábamos antes que se Que interpretaron. representaba para hablar de estos hechos. Exacto. Era un musical, de hecho. Habla de cómo conoció a Nichelle Nichols en su día, también a Martin Luther King. Se habla de la primera reunión que tuvo cuando se presentó a un casting de algo llamado Star Trek y tuvo la primera conversación Sí. con un tal Jen Roddenberry. No sé si Aquí le la suena. vemos, ¿eh? Vemos detallada esa Sí, conversación. sí. Yo es que no os la perdáis, es brutal. Interesante. Explica esto, ¿no? Digo, sí, quiero un japonés en la serie, pero no para hacer del típico japonés que has hecho hasta ahora en todas las producciones en las que has participado. Quiero un japonés para... Cuenta. Bueno, para integrarlo, para que sea uno más, o sea, un oficial científico, que no sea racializar al personaje. Es decir, un japonés puede ser el oficial más inteligente, el mejor piloto de una nave, puede, o sea, al final es que seas japonés, pues da igual si es japonés, de qué raza, de qué color, seas blanco o seas negro o tengas la piel más amarilla o menos, eso no importa nada. Lo que importa es la persona, lo que Sí. eres, lo que tú quieres ser. Y al final el contento de poder hacer un papel que no era importante que él fuera de origen japonés para poderlo hacer. Exacto. Que en parte era importante para normalizarlo. Era demostrar que estas personas han evolucionado. A ver, no quiero sonar a mal, ¿vale? Que se ha normalizado esta situación, que una persona de color o una persona asiática Bueno, que o el un racismo ruso. no existe el racismo. Exacto, ¿vale? Pues era normalizar esa situación en el puente y cómo sale de la reunión obsesionado hablando con su agente en plan, oye, que tengo que tener ese papel sí o sí, que no me importa lo que me paguen, que consíguemelo porque es una oportunidad que va a sentar precedentes y así fue. Claro, Así que fue. de hecho, pues Roddenberry puso no solamente a George Takei en el puente cuando venían de la guerra de Corea a Estados Unidos, de manera bastante reciente, metemos a un ruso el puente, cuando tenemos La Guerra Guerra Fría, Fría. metemos a Uhura también, de origen... En pleno discurso de Martin Luther King. Sí, es que. Claro, sí, Y o está sea bien. que Está muy bien. No sé si quieres contar algo más, pues yo prácticamente. Tampoco queremos prácticamente, contar aquí. pues bueno, ya hemos comentado el dibujo, que la historia está explicada desde el punto de vista del niño, de George. De hecho, es lo que sobre todo quería capturar el cómic para que el lector pudiera leerlo y verlo desde Sí, su punto de vista, que vamos siguiendo al personaje de George y sobre todo el secreto era que empatizáramos con George. Creo que eso conseguido. se consigue en este cómic y es fantástico. Y bueno, hay un montón de escenas muy, o sea, incluso divertidas dentro del campo, cuando los niños intentan gastarse bromas pesadas para cabrear a los guardias. Ese día de permiso, entre comillas, porque su padre tiene responsabilidad en el pabellón, entonces tenía la oportunidad de salir un día y se lleva a su familia, digamos, fuera a hacer un Una picnic. excursión, sí, Sí, o sea, es la Navidad, cómo pasan la Navidad, los cuando, momentos más duros en el nuevo campo de concentración, el día que les con los que nieva. ellos consideraban los más radicales, y las bombas de Hiroshima y Nagasaki, cómo se vivió eso, teniendo en cuenta que había parte de algunas familias que tenían familia en Hiroshima y Nagasaki, no sabían si estaban vivos o muertos, ya los daban directamente por muertos, tampoco si era verdad o no que se había detonado esa bomba. Sí, porque se ve que dicen, no es información falsa para ponernos nerviosos, para hacer que firmemos los papeles. Se piensan que es mentira dentro del campo. Sí, sí.
Una lectura súper recomendada. Como ha dicho Ignasi, al final del libro hay un pequeño apartado con una guía para profesores en inglés, con una URL para descargarla. Seguro que es muy fácil de adaptar. Y ojalá esto llegue a clubes de lectura, ojalá llegue a clubes de lectura de cómics, ojalá llegue a profesores y profesoras de historia y lo lleven a institutos o universidades. Porque claramente esto es parte de la historia americana que no se conoce, sin ningún tipo de dudas, o de la que no se habla lo suficiente para aprender de los errores y que no vuelvan a pasar estas cosas. Correcto. Sí, sí. Pues lo dejamos aquí, Ignasi. Gracias por recomendármelo. Gracias por recordarme que ya ha salido, Sergi, que te lo compres, que te vas a quedar sin. Y gracias a vosotros por vernos, ¿vale? Lectura súper recomendada. Vuestra librería de confianza. Si no, os dejamos la dirección de compra de Amazon por si no podéis o no tenéis librerías cercanas al que podáis pedirlo. Y gracias, Ignasi, por compartir la reseña. Pues nada, hasta otra, que me parece que nos veremos pronto. Sí, nos vemos pronto o ya nos habremos visto antes porque no sabemos exactamente cuándo saldrá esto en el canal. Uy, no me metas en ningún agujero de gusano. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Gracias, nos vemos. Chao. Adiós.